Voy a arrancar la presentación. Bueno, entonces decía que habían tres estructuras de iteración básicamente. La primera estructura era la de prechequeo, más conocida como ciclo mientras. Pero en la estructura, gráficamente, nosotros podíamos observar que hay un rombo de decisión que contiene una expresión lógica que me permite continuar el trabajo o detenerlo. Entonces, si la expresión lógica que estoy evaluando es verdadera, entonces las acciones que yo debo repetir, pues se van a ejecutar y el paso siguiente es ir a evaluar la expresión lógica. Si esa expresión lógica tiene como resultado un valor verdadero, se continuarán ejecutando esas instrucciones que se llaman acciones A, y hasta cuándo se ejecutan, hasta que esa expresión lógica tome un valor falso. Digámoslo así, que por razonamiento normal, llamémoslo así, por lógica normal, pues como que coincidimos en que la expresión lógica tiene que tener algo que cambie, que varíe para poder terminar ese ciclo. Si esa expresión lógica no tiene algo que cambie los valores, entonces esas instrucciones se van a quedar, se van a repetir, se van a ejecutar de forma indefinida. Entonces voy a tener un error allí. Eh, esa sería digámoslo así, la estructura iterativa ciclo mientras o estructura mientras. Y la sintaxis es mientras, luego viene una condición. Ya recordemos que en las condiciones pues no llevan ni el menor ni el mayor, simplemente le escribo, pero dentro de la condición sí va una variable igual o menor o igual, o sea, un operador de relación mayor o igual, menor o no igual, a un valor, ¿sí? Que puede ser una constante o a otra variable. Enseguida viene la palabra hacer, ¿ya? Que sería mientras que esa condición tome el valor verdadero, haga. ¿Ya? Eso es lo que significa ese hacer. Viene un conjunto de instrucciones, ese conjunto de instrucciones en el gráfico aparece como acciones A, y termino cuando ya la condición tome el valor falso, entonces voy a la instrucción fin mientras, o sea, finalizo ese ciclo y paso a la siguiente instrucción que queda después de esa línea. Entonces, esa sería como la forma de trabajar de este ciclo mientras. Voy a continuar con el siguiente. Entonces sería el siguiente ciclo sería repetir hasta. Y entonces en este caso yo gráficamente observo que tengo las flechitas, me indican pues el flujo del control de las instrucciones. Entonces lo primero que hago es ejecutar las instrucciones del ciclo. Una vez ejecutadas esas acciones, entonces evalúo una expresión lógica. Esa expresión lógica tomará un valor falso o verdadero. Si la expresión lógica tiene un valor falso, entonces la estructura se continuará ejecutando el control pasaría a ejecutar las instrucciones, o sea, las acciones que aparecen allí. Si la expresión lógica toma un valor verdadero, entonces termino el ciclo y paso a la siguiente instrucción. En la sintaxis, entonces van a aparecer las instrucciones repetir. Luego de la palabra repetir, entonces aparece un conjunto de instrucciones, que puede ser una o varias instrucciones. Y, ese conjunto de instrucciones sería las acciones que yo quiero repetir o que debo repetir dentro del ciclo. Luego viene la palabra hasta que, y entonces ese hasta que termina con una expresión lógica que se evalúa, que aparece ahí como una condición. Entonces, si la condición toma el valor verdadero, entonces termina el ciclo.
Y si la condición toma el valor falso, entonces el conjunto de instrucciones o las acciones que están propuestas para el ciclo se realizan o se vuelven a ejecutar. Entonces sería el ciclo repetir hasta. El siguiente ciclo es el más simple de todos. Ya. En este ciclo, entonces, pues se llama ciclo para, en inglés for, pues es el más simple porque pues vemos que, digámoslo así, es el más sencillo a pesar de que sea como el que más cosas tiene para definir. Ya, entonces yo tengo que declarar una variable, ¿ya? Esa variable tiene un valor inicial, ¿ya? Ese valor inicial, entonces, es el valor con el cual inicia esa variable que va a controlar ese ciclo. Tengo que definir cuál es el paso. El paso significa los incrementos que se le deben aplicar a esa variable que yo debo trabajar en este ciclo, esa variable de control. Y debo tener también un valor final. Entonces, ese valor inicial se incrementa paso a paso, paso a paso. Ese paso puede ser uno o puede ser otro valor. Y entonces se va incrementando esa variable de control. ¿Hasta cuándo se incrementa? Hasta que sea mayor que el valor final. Entonces, cuando se exceda ese valor final, entonces ya no se ejecutan más instrucciones del ciclo y el control pasaría a la instrucción siguiente. Pero mientras la variable de control no haya llegado al valor final, entonces se ejecutarán el conjunto de instrucciones que aparecen ahí con el nombre de acciones gráficamente en el cuadro que aparece como acciones. Esas son las instrucciones del ciclo que hay que repetir. Entonces, vamos a mirar aquí la sintaxis. En la sintaxis viene la palabra para, ¿sí? Que es con la cual yo declaro que voy a trabajar el ciclo. Recuerden, debo declarar una variable de control. Ya, esa variable de control ahí pues se llama variable, pues igual que en otros casos, el mayor y el menor pues no van ahí, o el menor y el mayor no van en ninguna parte. Bueno, tengo que decir esa variable dónde inicia, cuál es el valor inicial, entonces le digo desde igual y enseguida viene el valor inicial hasta, ¿ya? Ese sería luego el último valor que puede tomar esa variable de control, sería el valor final. Con paso sería el incremento que se debe hacer cada vez que se ejecuten esas instrucciones. Entonces, ese incremento se realiza como última instrucción de ese conjunto de instrucciones o de acciones. Luego viene la palabra hacer y luego vienen las instrucciones que yo debo repetir. Termina ese ciclo con fin para y el control pasaría a la instrucción siguiente. ¿Listo? Entonces, pues esa es como la forma en la cual vamos a trabajar los ciclos. Voy a colocar un ejemplo y entonces vamos a tratar de resolver. Entonces voy a escribirlo. Entonces leer 5 números, sumarlos y hallar su producto, mostrando el resultado. Listo, entonces voy a pasar al tablerito para que podamos nosotros eh, seguir pues el, el trabajo del desarrollo del algoritmo.
Bueno, nosotros habíamos ya dicho, ya conocíamos que para resolver cualquier problema necesitábamos seguir 5 pasos. ¿Cierto? El primer paso era analizar el problema, ¿sí? Analizar el problema, comprender el problema. Decíamos que comprender el problema sí, para nosotros iba a significar que ese problema lo podíamos resolver utilizando lápiz y papel. Entonces ahora vamos a hacer ese paso. El segundo paso era diseñar el algoritmo. O sea, como yo sabía en el paso anterior qué es lo que debía hacer, entonces esa secuencia de pasos debo escribirlas en un algoritmo. Eso es lo que significa el paso 2. Luego viene la prueba de escritorio, que sería la forma de comprobar que efectivamente ese algoritmo sirve, funciona, entrega el resultado que se está pidiendo. Codificar el algoritmo según el lenguaje de programación. En este caso es trasladarlo a PSIN. Para nuestro caso, pues va a ser muy sencillo porque casi que todas nuestras instrucciones se están desarrollando en ese lenguaje. Y luego, finalmente, hacer la prueba del algoritmo en PSIN. Es sino hundir el botoncito verde para ejecutarlo, darle los mismos valores que le dimos en la prueba de escritorio y verificar que efectivamente el resultado está correcto. Listo, entonces vamos a tratar de hacerlo en este caso. Entonces el primer paso, entonces dijimos era, primer paso, vale. Primer paso, entonces era análisis del problema. Entonces, para nuestro caso, dice leer 5 números, ¿ya? Sumarlos y hallar su producto. Entonces vamos a colocar aquí una tablita, ¿no es cierto?, que nos muestre como lo que yo debo hacer. Entonces, pues tengo que tener un datico que es el número que yo voy leyendo, ¿ya? La suma, ¿ya? Y el producto. Sí, entonces, fíjate que ya veo desde el principio que tengo que declarar 3 variables. ¿Listo? Entonces, eso es parte de lo que yo debo identificar del problema. Si yo voy a trabajar con estos datos, pues entonces esos datos se asocian a una variable y esa variable entonces la tengo que declarar. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí algo como para identificar de que sí, voy a leer 5 números, ¿no es cierto? Entonces tengo que colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5 números, ¿cierto? Bueno, el primer número, vamos a colocar aquí 1, y entonces la suma sería lo que hay en suma más 1. ¿Cuánto debería haber en suma? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, en la variable suma, ¿cuánto debería haber? Inicialmente, ¿cuánto debería haber? ¿Cuánto es el valor de suma? El primer valor de suma. A ver, oigo propuestas. ¿Aló? ¿Aló? A ver, bueno, vamos a suponer que es 2, ¿cierto? Entonces, así como alguien está escribiendo ahí. Entonces, el primer valor que tiene suma es 2. Entonces, 2 más 1 da 3. ¿Cuál sería el primer valor del producto?
3. Bueno, 3. Entonces, 3 por 1 da 3, ¿no es cierto? Entonces, este sería, voy a borrar aquí y voy a escribir como la operación más bien. Sí, lo que dice. O sea, lo que había en suma multiplicado por el número que leí, que es 1, esto da 2. Este sería lo que había en producto por el número que acabé de leer, que es 1, esto da 3. Bueno, el segundo número vamos a suponer que es 2. Y entonces, aquí, pues en suma hay 2 ahora, y 2 por 2, esto da 4. Y luego 3 por 2, esto da 6. ¿Listo? Leemos el tercer número. Vamos a suponer que es 1. Y entonces esto me da 4 por 1. Esto da 4. Y este da 3 por 1. Perdón, este no es 3, sino 6. 6 por 1, entonces da 6. El 4, vamos a suponer que es 3. Y entonces da 4 por 3, es 12. Perdón, aquí es, perdón, yo estoy aquí haciendo estas operaciones mal. Bueno, afortunadamente me cuadró, me cuadraron unas. Bueno, no, esto está malo también. Bueno, entonces sería 2 más 1 da 3, 3 más 2 da 5, 5 más 1 da 6, 6 más 3 da 9, y en este caso es 6 por 3 da 18. ¿Ya? Y vamos a suponer que el último número es 2, ¿no es cierto? Entonces sería 9 más 2 igual 11. Y esto sería 18 por 2. Eso da 16, va una, 36. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Seguro? Vamos a sumar a ver cuánto da esto. A ver, 1 y 2. 3, 3 más 1 4, más 3 7, más 2, 9, 9. Listo. ¿Y cuánto nos da acá? ¿Está bien? no, Ah, no No. está bien. Pues no está bien. No, no está bien. ¿Cuál fue el error? Si yo le quito a 11, 9, ¿cuál es el resultado? 2. 2. 2. ¿Y dónde está G2? Porque este 2 está correcto, ya lo sumamos, y este también ya lo sumamos. Pero hay un 2 que lo metimos ahí, que no estaba en los datos. El primer 2, ¿no? ¿No es cierto? Este de aquí. ¿Estamos? Sí, pero entonces, este 2 está sobrando. Este 2 no es el valor inicial de esta variable suma. Ese valor es el módulo de la suma. ¿Cuál es? Dijimos que era ¿cuál? La semana pasada hablamos de eso. O sea, un número que no me altere la suma, ¿cuál sería? El 2. Seguro, pues mira, ya vimos que el 2 no ¿El era. 1? El 1. El 1, vamos, bueno, pues si es que si fuera 1, aquí entonces cambiaría. Este sería 1 y 1 da 2. Aquí sería 2 más 2 da 4. Aquí sería 4 más 1, 5. Aquí sería 5 más 3, 8. Y aquí 8 más 2 da 10. ¿Está bien 10? Sería 0. Sería 0, exactamente. 0, 0. El módulo de la suma es 0. Entonces ya sabemos que esta variable
tiene que empezar en 0. ¿Sí? Esa variable tiene que empezar en 0. Vamos al producto, ¿no es cierto? Entonces sería 1 por 2, pues da 2, 2 por 1 da 2 también, 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. O sea, esto me debe dar 12. ¿Sí? Este es el resultado del producto de los números que leí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Bueno, ahora aquí, ¿cuál es el error? El módulo. El módulo de esta variable producto, que aquí aparece como 3. ¿Y cuál debería ser el módulo? 1. 1. El Uno. 1, exactamente, el 1. Entonces, esta variable tiene que empezar en 1. Entonces, fíjense que son detalles que debemos tener en cuenta en el momento en que nosotros resolvemos el problema. ¿Sí? Esta variable suma debe empezar en 0. Esta variable de producto me tiene que empezar en 1. ¿Ya? ¿Por qué no debe empezar en 0? Porque si yo coloco aquí un 0, entonces 3 por 0 da 0 y todo lo de ahí para adelante, pues el resultado final me va a dar 0. Obviamente que si dentro de los números aparece un 0, pues el resultado final va a ser 0. Pero no puede ser que el primer valor me dañe ya de una el resultado final de la operación cuando supongamos que yo quiero excluir el 0 de los datos que quiero trabajar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Claro, sí, señor. Listo. Entonces, después de haber hecho esto, entonces este 9 será el resultado de la suma y este 12 será el resultado del producto. Bueno, ese entonces sería el trabajo que debemos hacer en el primer paso. Segundo paso, dijimos que el segundo paso era el algoritmo, diseñar el algoritmo. ¿No es cierto? Diseñar el algoritmo. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Voy a limpiar aquí un poquito, ¿sí? Para que podamos tener el espacio de hacer esto acá. Entonces voy a hacer esto ya en la manera correcta. Y como les decía, la idea es simplemente tener espacio para poder escribir el algoritmo. Bueno, entonces voy a dejar los mismos números aquí. Dijimos el módulo de la suma 0, el módulo del producto 1. Entonces, aquí vendría 0 más el número que leí, sería 1. Aquí sería 1 más el número 2, da 3. Aquí sería 3 más 1, 4. 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. Y este es el resultado que se debe entregar. Para el producto, entonces sería 1 por 1, da 1. 1 por 2, igual 2. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Y este es el resultado que debo entregar después de haber hecho este trabajo, después de leer los 5 números y hallar su producto, en el otro caso, pues hallar la suma. Entonces vamos al segundo paso, algoritmo. Bueno, entonces vamos a colocar este algoritmo, ejercicio, ciclo, María. Ciclo 1. Listo, entonces declarar, dijimos que lo primero era declarar las variables y entonces tenemos
Acá tenemos 1, 2, 3, que son las obvias, declarar número, declarar suma y declarar producto como prod. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo son esos datos? Entero. Enteros. Podemos declarar los enteros, ¿ya? Para simplificar aquí el trabajo. Suma y el producto. Como entero. ¿Listo? Bueno, voy a dejar un espacio aquí que necesito para declarar otra variable. ¿Listo? Entonces, voy a utilizar el ciclo para, porque es el más sencillo. Si ustedes observan, ya, aquí yo tengo una variable, esta variable podemos darle un nombre, supongamos que es la variable i, ¿sí? Y esa variable i empieza en 1, observen, empieza en 1, le sumo 1, 1, 1, 1, ¿ya? El valor final, ¿cuál es? 5, y el valor inicial, 1, y el incremento, ¿sí? El incremento es 1. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo de esa manera. Entonces declarar i como entero. Luego vamos a el ciclo para. Entonces, en la sintaxis del para, dice para el nombre de la variable y desde coloquemos aquí, coloquémoslo tal como está declarado allí. Y ahora PSI nos va a ayudar en la sintaxis, ¿no? Entonces, desde 1, es el primer valor, desde 1, ¿ya? Hasta el último valor, ¿cuál es? 9. No, señor. 5. 5, hasta 5. Son 5 números que debo leer. Hasta 5. ¿Ya? Luego dice compaso igual a 1. Podemos colocar aquí el 1. Y dice hacer. Hacer. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues lo que yo hice aquí. ¿Qué fue lo primero que hice? Pues ya declaré las variables, o sea, después de haber declarado las variables, de haberlas escrito aquí, ¿qué fue lo primero que hice? Bueno, aquí me faltó algo. Voy a mover esta instrucción un poquito más abajo. Para i desde igual 1 hasta 5 con paso 1 a 0. Entonces, aquí olvidé hacer algo y es suma, el valor inicial de suma, ¿cuál era? 0, 0, y el valor inicial de producto era 1. 1. Listo. Ahora sí. Entonces, fíjense, ya tengo este valor, ya declaré suma, tengo el valor 0, tengo el valor 1. ¿Qué seguía? ¿Qué fue lo que hice enseguida?
¿Qué hice enseguida? ¿Enseguida de dónde, profe? ¿Cómo dice? ¿Enseguida de qué? Por eso, a ver, yo ya creí, escribí número, suma, producto, después dije, suma tiene que empezar en 0, producto tiene que empezar en 1. Entonces, eso ya lo tengo aquí en el algoritmo. Pero enseguida, cuando ya estaban entendiendo el problema, analizando el problema, ¿qué fue lo que siguió? ¿Qué fue lo que hice yo enseguida? Sumar los números, para que da 9. Sí, pero yo no empecé acá en 9. ¿A dónde empecé? Sumar el resultado de la primera por el número de la segunda. No, pero o sea, antes de eso, antes de llegar aquí a esta operación, voy a marcarla aquí, que fue lo primero que hice, la primera operación que hice, yo hice algo más. Colocarle valor a la variable. Exactamente, conocer el valor de número. ¿Cuál era el primer valor? 1, véalo, aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Leer número, ¿no es cierto? Pero este leer número, entonces tengo que escribir, ingrese el número, ¿no es cierto? Listo, leí el número. Ahora sí, este ya lo hice. ¿Qué siguió? Hacer la suma, ¿no es cierto? Eso fue lo que siguió. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Eso, Sí, entonces, señor. este 0 es esta suma que había antes. Entonces, suma, el nuevo valor de suma, será igual a lo que había antes en suma, más el número que acabé de leer. Listo, esa sería esta operación. Luego hice el producto, entonces producto será igual a lo que había en producto por el número que acabé de leer. ¿Listo? Y está esta operación. Luego, ¿qué hice? ¿Qué siguió? Entonces, fíjense, aquí leí el primer número, trabajé con el primer número, lo sumé y luego lo multipliqué. Primer número. Luego, ¿qué hice? Tomó la segunda variable. Exactamente, el segundo dato, ¿Listo? Entonces, el segundo dato es venir aquí, ingrese otro número, léalo, haga la sumatoria, haga el producto, ¿ya? Y eso tiene que hacerse automáticamente, ¿ya? Eso tiene que hacerse automáticamente. Entonces, aquí termino, fin, para. ¿Qué me quedaría faltando? Pues mostrar el resultado, ¿no es cierto? Entonces sería escribir suma, producto. Voy a escribirlo así, sencillo. Ustedes si quieren le ponen el título en la sumatoria igual y entonces ponen la suma, producto igual, ¿ya? Y terminamos el algoritmo. Fin, algoritmo. Bueno, ya lo pueden pasar a PSEIN. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a hacer la prueba de escritorio. Voy a hacerla aquí. Sí, voy a hacer la prueba aquí, número, bueno, este sería el I, perdón, ¿dónde está el borrador? Listo, entonces lo primero sería I, porque ya tengo que declarar I como entero, ¿no es cierto? Suma, esa suma es sum, no es suma, sino sum. Luego viene prod, el número, ¿no? Me faltó el número. Número, sum y prod.
hasta la D. Bueno, miremos a ver qué. Listo. Entonces, dice, declarar I como entero, la suma empieza en 0, el producto en 1, I empieza en 1, ¿sí? Hasta 5. Entonces, ingrese el número. Entonces, el primer número dijimos que era 1. Haga la suma igual a lo que hay en suma más número, o sea, 1. El producto, lo que hay en producto por número, o sea, 1 por 1. Y cuando termine esa instrucción, entonces la variable I se incrementa automáticamente. Entonces pasa a 2. Vuelvo a escribir, ingrese el número. El siguiente número era 2. Luego lo sumo. 2 más 1 da 3. Lo multiplico. 2 por 1 da 2. Termino ya todas las instrucciones del ciclo y en este ciclo automáticamente I se incrementa en 1 porque el paso era 1, entonces pasa a 3. El tercer número era 1, ¿no es cierto? Entonces 1 más 3 da 4. 1 por 2 da 2. Da 2. Se incrementa automáticamente el valor de I en 1, queda en 4. Leo otro número, el siguiente número era 3. 3 más 4 da 7. 3 por 2 da 6. Se incrementa el valor de la variable de control del ciclo en 1, queda en 5. Entonces leo el siguiente número, es 2. 2 más 7 da 9. 2 por 6 da 12. Termino la última instrucción del ciclo, se incrementa el valor de I en 1, queda en 6, y 6 pues ya pasa a 5, entonces termino el ciclo y escribo el valor de sum y del producto, de suma y del producto. Entonces, ¿funciona o no funciona? Sí. Listo, entonces ahora sí, vamos a pasar el algoritmo a PSIN, por favor. Ahí lo dejo para que ustedes lo pasen al programa, a PCI. Creo que es, yo escribí declarar, no es declarar propiamente, sino definir, ¿no? Definir número. Profe, Y ahí debajo de declarar número, suma, producto, que dice declarar, ¿eso es un 1? declarar Ya, que es la variable de control del ciclo. listo. ¿Es una I, profe? Sí, es una I.
Recuerden que para simplificar el trabajo, ustedes pueden usar los comandos que están en la barra derecha. Simplemente lo pinchan y lo traen y lo ponen ahí. ¿Sí? Entonces él les deja como la sintaxis, de tal manera que ustedes aprovechan eso para simplemente escribir las variables, los valores y la estructura pues, sintáctica se la coloca el programa. Bueno, ¿ya lo probaron? Profe, donde dice para ir desde igual 1 hasta 5 con paso 1, Sí, eso es sí. paso 1. ¿Pero ese paso 1 es junto? No, el 1 va No, aparte. no, digámoslo así que la palabra reservada es con paso. En la sintaxis aparece con paso y luego un paso con minúscula. Ese paso con minúscula es el valor que tienes que poner ahí, que es 1. O sea, de uno en uno va avanzando i. Con paso. Profe, lo que me dice el programa es donde dice para ir desde, me dice que antes de ese igual debe ir uno operando. A ver, voy a mostrarles, yo ya lo resolví aquí, pero entonces voy a escribirlo, voy a mostrarles y vamos a como la sintaxis que, ya, Profe, la tablita ¿qué pasa? morada es como para un ejemplo, o sea, Es, poner los números acá. sí, esa es la prueba de escritorio, o sea, esa es la prueba de que el algoritmo funciona. Esos mismos valores son los que tienes que meter en el programa para comprobar que efectivamente la suma da 9 y el producto da 12. ¿Ya? De esa manera sabemos que el programa funciona bien también. Bueno, voy a salir de aquí un momentico y voy a pasar a mostrar la instrucción. Bueno, ahora sí. Mira, aquí aparece el para, ¿no es cierto? Entonces vamos a subir el para, ¿no es cierto? Véalo, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve el para. Bueno, entonces aquí dice, esta variable, esta primera variable numérica sería el valor i, la variable i, perdón. Entonces escribes ahí i. Aquí la asignación, yo le mencioné, es una flecha, un menor con una línea, ¿no es cierto? Pero tú puedes escribir, o sea, cambiar esta flechita, llamémosla así, que es menor menos, lo cambias por igual. Por igual. Igual es la asignación. Así como hicimos suma igual a 0, producto igual 1, entonces aquí también es lo mismo. Y igual el valor inicial dijimos que era 1. Entonces escribimos el 1. Hasta. Entonces el valor final dijimos que era 5.
y el paso 1. ¿Está más claro? O sea, se eliminó el desde por ese igual, 1. El desde. Sí, había un desde. Pues ahí no, pero Aquí en no el veo ningún algoritmo que desde. hicimos a papel. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que algoritmo, estamos hablando del algoritmo. En el algoritmo tú puedes escribir la instrucción como sea. ¿Ya? Si prefieres, también lo puedes hacer así. En vez de escribir el desde, quitas el desde y colocas i igual a 1. ¿Ya? Entonces ya sabes que lo puedes simplificar y te queda exactamente igual a como tienes que hacerlo en PSI. ¿Listo? Listo, ahí ya me dio así. ¿Y ya te funcionó? ¿Ya dio el resultado? Estoy en la última que dice escribir, pues para escribir y coloqué la suma es suma, Valor, sí, valor de la suma igual, coma suma y el valor del producto igual y producto. coma Listo, pro. entonces, Me dice, sí, dime. me dice constante numérica no válida. Ay, ¿qué habría puesto? Ah, debe ser, pues no sé, debe ser alguna variable que no está declarada. Pero a Revisa. ver, Suma, suma es suma, porque en alguna parte colocamos sum o producto, puede ser también pros, escribimos pros para el producto. O voy a escribir te como lo faltó la tiene. comilla. Acuérdese que los títulos van entre comillas. ¿Ya? Los literales, que son los valores que van entre comillas, están de color verde, son de color verde. Entonces, todo lo que está entre comillas es de color verde. O sea que si te comiste una comilla, entonces no termina el literal y es posible que abarque más. Entonces ya después no se ve como un error de sintaxis. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Coloqué al final el producto, coloqué un punto por la costumbre. Ah, bueno, sí, está bien. Va, Sí, sí. Aquí no va a punto. En algunos lenguajes, sí, en algunos lenguajes, por ejemplo en Java, en C, C++, al final de la instrucción va un punto y coma. ¿Sí? Entonces, de pronto para que, pues si les toca en algún momento, pues sepan eso. Pero en este ejercicio no, en Python tampoco se necesita un separador. profe, entonces yo lo ejecuto. Yo tengo tal cual como lo tiene usted ahí definido todo eso. Sí, El i, a ver, tengo el i como entero, suma 0, producto 1, para... Ya, entonces me dio un df9, me dice ingrese un número. eso. Mm, Puedo crear cualquiera que yo quiera, ¿cierto? No, pues dale los que nosotros trabajamos. Se los voy a Que leer. era 1, 1, el siguiente número era 2, 2, luego 1, ahí van 3, ¿sí? Luego sí, 3 sí, es el cuarto y 2 el último. 2 el último. Entonces me da valor de la suma 9 y el producto 12. Eso es lo que nosotros pensamos que debía dar de acuerdo al algoritmo, o sea que el algoritmo funciona y el programa también funciona. Sí. Ya, entonces sí me dio como era. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a pasar a Bueno, entonces, denme un momentico. Voy a escribir el enunciado del problema, ¿sí? Y ustedes entonces me dan un momentico. Leer una secuencia de números. Sí, leer una secuencia de números y sumar solo los pares.
Solo los pares mostrando el resultado. Entonces dice, el proceso finaliza cuando el usuario digita o pulsa la letra N mayúscula. Pues voy a mostrar el enunciado. Listo. Entonces, ahí ya deben estar viendo ustedes el tablero. Ahí está el enunciado. Voy a volver a leerlo. Leer una secuencia de números y sumar solo los pares, mostrando el resultado. El proceso finaliza cuando el usuario pulsa el carácter N. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la estructura mientras. ¿Ya? Vamos a usar la estructura mientras. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Vamos a colocar aquí los valores. Vamos a sumar unos poquitos valores. Entonces, voy a colocar aquí el número. El número que voy a sumar, ¿sí? Entonces, y por acá pues sería la suma, ¿sí? La suma. Esta es otra variable que debo crear. Cuando termine de leer datos, de ingresar datos, pues debo también digitar el carácter N, o sea, tengo que carácter, ya tengo que leerlo, tengo que leer dos datos aquí. El carácter, ya que puede ser, siempre puede ser S, y cuando yo necesite terminar, pues entonces le doy N. ¿Ya? Y en la medida en que voy entrando, en que voy pues diciéndole que siga, pues voy leyendo números. Si es par lo sumo, si no, pues no lo sumo. Entonces vamos a hacer como 5 numeritos acá. El primer carácter, vamos a suponer que es S. El número va a ser 1. 1 es par. Entonces, en la suma dijimos que el valor inicial era ¿cuánto? 0. 0. ¿No es cierto? Entonces, 0, que es el valor de la suma, más el valor que leí 1, da 1. Perdón, es que 1 no es par. Entonces no tengo que sumarlo. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí no par. ¿Listo? Entonces no par es para decir que no lo voy a sumar, simplemente para eso. Cuando ya termine, ya leí el primer número, ya miré si era par o no, lo sumé o no lo sumé, entonces tengo que venir a leer otro carácter. Vamos a suponer que es ese. Y aquí voy a leer 4. Y entonces, ahora sí, es par, entonces 0 más 4, esto da 4. O sea, suma va en 4 ya. Leemos otro carácter, supongamos que es ese. Vamos a suponer que es 3. 3 no es par, entonces pues no tengo que sumarlo. Vamos a leer otro carácter, supongamos que sigue siendo ese. 6. Ahora sería, como este es par, entonces tengo que sumarlo.
a lo que hay en suma. 4 más el valor que leí, que es 6, esto da 10. Ya, vamos a leer otro. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí 1. Y entonces no es par, entonces no lo tengo que sumar. ¿Ya? Y leo otro carácter y el otro carácter es n. Entonces ya termino. ¿Cierto? Entonces el valor de la suma es igual a 10. ¿Estamos de acuerdo? A ver, escucho voces. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces ya puedo asumir que entiendo el problema. A ver, ¿entiendo el problema o creen que no es comprensible todavía? No saben qué es lo que debo hacer. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan o no? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, listo. Entonces, se sabe, se entiende qué es lo que hay que hacer. ¿Ah? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, listo. Entonces, este sería el primer paso, ¿cierto? Vamos al segundo paso. El segundo paso es convertir esta solución que hicimos aquí en un algoritmo. Entonces, vamos a llamarlo algoritmo ciclo 2. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer al comienzo es definir las variables. Entonces, de una vez, en vez de escribir declarar, pues definir. Definir, entonces número, ¿no es cierto? Que lo necesito. Número y suma, porque suma también es del mismo tipo de dato. ¿Cómo? ¿Qué tipo de datos serían estos? Enteros. Enteros, muy bien. Listo. Y tengo que definir car también porque lo estoy usando. Vale. Con minúscula que debe empezar. Car. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de datos sería car? Aquí está Carácter. carácter. Listo. Bueno, ahora sí, vamos al problema. Lo primero que dijimos que teníamos que hacer es que la suma no puede tener un valor indefinido. Entonces, suma toma como valor inicial, ¿cuál? 0. 0, muy bien. Listo. Entonces ya tengo esto ya lo tengo hecho. ¿Listo?
Ahora tengo que, digámoslo así, aquí en los ciclos yo tengo que a ver, hacer algún truquito para que la cosa me funcione, para que el ciclo me funcione. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Lo primero es que voy a declarar car, aquí car, igual a S. ¿Listo? Car igual a S. ¿Listo? Y dijimos, vamos a usar el ciclo mientras. Entonces, vamos a escribir aquí mientras. Mientras car sea igual a S, entonces, sí, entonces fíjense que aquí pues yo coloqué S, aquí S, car igual a S. ¿Qué fue lo primero que hice? ¿Qué hice después de que dije, bueno, car toma el valor S? ¿Qué hice enseguida? A ver, car S, ¿qué siguió después? La suma. No, porque inclusive el primer número no era par, entonces no podía sumarlo. Antes de la suma, ¿qué hice? Los números. Leí un número, el primer número, leí el 1, ¿no es cierto? El primer número. Entonces, aquí lo que sigue sería leer el número. Mientras car sea igual a S, entonces leer, bueno, aquí sería escribir, digite un número. ¿Ya? Y leer el número. Leer el número, la variable se llama número. Listo, ya leí este 1. Ya leí este 1. Ahora, ¿qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Ya entré el carácter S, o supe que era S, dije que era S, entonces vengo aquí, leo el número 1, después ¿qué hice? No lo La sumé. suma, Pues sí, no lo sumé, pero ¿por qué no lo sumé? porque no era par. Porque no era par. Entonces tengo que averiguar que si el número es par o no. A ver, entonces viene un sí, ¿no es cierto? Y aquí el sí, entonces, ¿qué debo hacer para saber si es par o no es par? ¿Qué operación debo hacer? Número. ¿Ah? A ver, ¿cómo hacíamos para saber si un número era par? ¿O cómo La hacemos? operación de los múltiplos. No era de los múltiplos. A ver, el primer número que nosotros entramos fue 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hago para saber si es par? Pues lo divido entre ¿cuánto? Entre dos. Entre 2. Entonces, aquí, ¿cuánto me da? 0, ¿no es cierto? 0 por 2 da 0, a 1 da 1. Entonces, ¿cómo sé que no es par?
¿Cuál de estos 4 números me dice que el número es par o no es par? El 2. ¿El 2 se dice que es par? El 2, para mí el 2 es par. El 1, residuo. profe. El 1, el residuo, exactamente, ese se llama residuo, ¿no es cierto? Y este residuo lo obtengo como 2, perdón, aquí no es 2, sino 1, y el residuo lo obtengo con el operador de ese porcentaje, 2, ¿ya? Pero tengo que averiguar si este valor es igual a ¿cuánto? Para saber que es par. A 0. Igual a 0. Entonces, sí, par, no par. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces aquí es número, porcentaje, ¿cuánto? Número, porcentaje, ¿qué? ¿Uno? 2. Tengo que averiguar que si este número es divisible por 2 y para saber si es divisible por 2, entonces tengo que preguntar que si este resultado es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si esto es igual a 0, entonces, ¿sí? Si este número, porcentaje de 2 es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Sumarlo, ¿no? Entonces, suma es igual a lo que hay en suma más número. De lo contrario, ¿sí? De lo contrario, pues no haga nada. Entonces sería aquí el fin sí. ¿Sí? El fin sí. Y cuando ya hice determiné si el número era par o impar. Si era par lo sumé, si no es par entonces no hice nada. Tengo que venir a leer. ¿Sí? Entonces vamos a escribir un mensaje que diga ingrese S para continuar. Leer car. ¿Listo? Y entonces viene el fin mientras. Viene el fin mientras. Cuando ya termine, entonces viene escribir el resultado final, que sería la suma. Voy a escribir aquí suma solamente. Y fin algoritmo. Bueno, ahí el tachoncito que se ve al final, pues es fin algoritmo. Bueno, nos falta la prueba de escritorio, que sería el tercer paso. Ya, vamos a hacer el tercer paso. Entonces voy a tratar de abrir aquí con un huequito para... Voy a quitar esa sumatoria de ahí, voy a ponerla antes. Y entonces aquí viene sumatoria igual 10. Y la voy a borrar esto de aquí para poder alargar el tablerito por este lado. Bueno, entonces empezamos car, número y suma, ¿no es cierto? Entonces, número y suma son enteros, car es carácter, a suma empieza en 0, car empieza en S,
Mientras car es igual a S, ¿cuánto vale car? S en este momento. Entonces se ejecuta lo que está ahí dentro del ciclo mientras, escribe, digite el número. El primer número era 1. ¿Sí? 1. Número dividido entre 2 es igual a 0. El número, el residuo de número entre 2 es 0. Uno, residuo 2 es 0. A ver, ¿me escuchan o no? Sí, Ese sí es que sí me escucha. y sí te escuchamos. Bueno, entonces ahora la respuesta a la pregunta. También, No. profe. También, profes, o sea que hay que sumarlo. 1 sí es divisible entre 2. Ah, espera. Número vale 1. 1, porcentaje 2, o sea, la división del número entre 2. El residuo, perdón, de número entre 2 es igual a 0. 1 residuo 2 es igual a 0. 0,5. No, señora. Haga la prueba si quiere. Vaya a PCIN y haga la operación. 1 porcentaje 2, o sea, escribir 1 porcentaje 2. A ver cuánto le da. ¿Ya le dio algo? Eso da 0.02. ¿Cómo? ¿Usted lo hizo en PCIN? El compañero dijo que le da 0,02. Por eso. ¿En qué lo hizo? A ver, vamos a hacerlo. Escribir, voy a hacerlo acabar. Voy a salir de aquí un momentico y voy a ir a PCIN. Listo, entonces aquí en escribir 1, porcentaje 2. Ponerle aquí unos espacios. Y entonces, vamos a ver cuál es el resultado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da esa operación? Esta que estoy escribiendo aquí, 1 porcentaje 2, ¿cuánto les da? ¿Aló? ¿Resultado cuál es? 1. Da 1. ¿Eso qué significa? Que cuando yo divido 1 entre 2, ¿ya? La división me da 0, pero el residuo me da 1. Entonces eso significa que el número no es par. ¿Ya? Para que me dé 1,
para que me dé que el número es par, entonces el resultado tiene que dar 0. Hagan la prueba, escriban ahí, en vez de 1, escriban 10, porcentaje de 2, vuelvan a ejecutarlo y miren qué resultado da. Sí, da 0. Da 0. ¿Por qué? Porque 10 es un número par. Y cuando yo divido 10 entre 2 me da 5, pero el residuo es 0. Eso es lo que yo estoy averiguando. El 0 que aparece allí, lo que significa es que el número es par, es divisible por 2. ¿Está claro? Bueno, entonces volvamos al problema. Voy a salir de aquí. Vale, volví a equivocarme acá. Liveboard. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, leímos el 1. Y acá la operación que me dice es 1 porcentaje de 2 es igual a 0. Entonces la respuesta ¿qué es? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, entonces no hago nada. Dice ingrese S para continuar, entonces digito otra S. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí otra S. Ya, no tengo que hacer nada en este momento, en este punto no debo hacer nada. El siguiente número era 4. ¿No es cierto? Leo el número, digite el número, leo el número 4. 4, residuo 2 es igual a 0. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Verdadero, entonces lo que hay en suma, que es 0, le tengo que sumar el número, o sea que queda 0 más 4 da 4. Termino el fin, sí, ingrese S para continuar, entonces bueno, voy a seguir porque hay más números. Leo el carácter S, ahí está la S. Vengo otra vez al ciclo mientras. ¿Ya? Ciclo mientras. Dice, mientras el carácter o car sea igual a S, entonces haga lo que está en el ciclo, vale S, digite un número, el nuevo número es 3 ahora, ¿sí? Es 3, entonces 3, residuo 2 es igual a 0. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, entonces no hago nada. Dice, ingrese S para continuar. Tengo más números para leer. Es una S el que sigue. Vengo a la instrucción. El carácter es ese, sí. Entonces haga lo que está en el ciclo. Digite un nuevo número. Lea el número. El número ahora es 6. ¿Ya? 6. Residuo 2 es igual a 0. Falso o verdadero. Verdadero. Verdadero, entonces lo que hay en suma, súmele el número, 4 más 6 da 10. ¿Listo? Vengo al fin sí, luego y escriba S para continuar, lea el carácter, entonces el carácter vale S porque voy a seguir. Ya, hay otro número, ¿no es cierto? Entonces vengo acá, el carácter es igual a S, sí, entonces haga lo que está en el ciclo. Escriba, digite un nuevo número, el nuevo número ahora es 1. 1, residuo 2 es igual a 0. Falso o verdadero. Falso. Falso. Entonces, pues no hago nada. Ingrese S para continuar, pues ya no quiero seguir. Entonces, digito N. ¿Ya? O sea, cuando leo el carácter, ingreso el carácter N. Vengo al fin mientras, viene acá, mientras car sea igual a S, no, pero es que ya no vale S.
Ya cambió de valor, ya no es ese, entonces sale del ciclo, escriba el valor de la suma y entonces suma es igual a 10. Este sería el resultado. ¿Listo? Entonces, el algoritmo, pues, me funciona igual que como lo hicimos para entender el problema. ¿Listo? Entonces, ahora, por favor, pasen esto a PSEIN y lo prueban con esos valores que están allí. Bueno, vamos a dar un par de minuticos.
Bueno, ¿ya lo probaron? Profe, ese de mientras es con el que está aquí, ¿cierto? Perdón, ¿me repites? El de mientras. ¿Qué pasa? ¿Es con el que está en los comandos de ayuda? Sí, sí, ahí está también. Claro. Tú lo puedes traer y él te da la estructura. ¿Ya? Bueno, es que el entonces no me da. Ah, voy a buscarlo, a ver, voy a mirarlo. Mientras, sí, es el mismo mientras. Voy a escribirlo. Ah, bueno. Eh, no, ahí yo tengo entonces, aquí tiene hacer. O sea, el entonces es en vez de entonces viene a hacer. Voy a cambiarlo aquí, para que ustedes lo están viendo, entonces, para que mientras, y aquí viene a hacer. ¿Listo? No, y debajo del hacer viene secuencia de acciones, que serían todas las instrucciones que están ahí entre el mientras y el fin mientras. Bueno, mientras ustedes terminan ahí, yo quería hacer una observación a los dos ciclos que hemos visto en este momento. El ciclo para, nosotros lo hemos utilizado cuando sabemos exactamente cuántas veces tenemos que hacer algo. Por ejemplo, si a mí me dijeran, genere los números de 1 a 100, ¿sí? Entonces el ciclo para sería ideal. Ah, que necesito los números pares de 1 a 100. Bueno, listo. Entonces, pues los puedo generar de uno en uno, empezando en 1 hasta 100, y voy averiguando si el número es par o no. ¿Ya? Entonces, si no es par, pues no hago nada. Si es par, entonces hago el trabajo que me están pidiendo. Y para ello, entonces, el ciclo para sería ideal, como ya lo mencioné, porque declaro una variable de control que empieza en un valor, va hasta un valor final y el paso ahí en ese ejemplo es de uno en uno. Bueno, en el último ejemplo, nosotros utilizamos otro ciclo, pero es que en ese ciclo nosotros no sabíamos cuántos números se iban a leer o cuántos números se iban a digitar. ¿Ya? Eso era un número indeterminado. Entonces ya por allí nosotros empezamos a ver una diferencia. Cuando yo sé exactamente cuántas veces hay que hacer una tarea o una acción, entonces el ciclo para sería el mejor para emplear y resolver el problema. Cuando yo no sé cuántos datos tengo que leer, el ciclo mientras o el ciclo repetir serían ideales para hacer para hacer esa solución de ese problema. Bueno, vamos entonces a un último ejemplo. Sí, vamos a un último ejemplo. Aquí me dice, voy a leerlo, pedir una contraseña con máximo 3 intentos, usando repetir hasta que la clave sea 352, 259 o 569. Listo, entonces, pues voy a mostrar la solución. Voy a mostrar la solución para que...
Bueno, entonces este pues es el ejercicio que yo quiero resolver. Pedir una contraseña, la persona tiene máximo 3 intentos y la clave válida es 352, 259 o 569. Entonces voy a mostrar cómo se ha usado la estructura repetir hasta. ¿Listo? Entonces, este es el algoritmo, definir clave e intento como entero. La clave, pues porque son este valor 352, 259 o 569, son números enteros, entonces por eso se declara como entero. Y el intento sería el contador de veces que la persona ingresa esa clave. ¿Ya? Entonces, la contraseña solamente puede tener hasta 3 intentos para digitarla bien. Entonces, hay que contar los intentos que hace la persona y por eso ese contador tiene que ser un valor entero. Entonces, empezamos intento en 0. Aquí está, intento arranca en 0. Oh. Déjenme en un momentico que... Bueno, entonces, intento sería... empieza en 0. Déjenme un momentico a ver si de pronto... Bueno, tener que cacharrearle otro poquito más a esto para ver cómo me puedo ayudar aquí con ello. Bueno, entonces, apenas entro, a ver, la estructura repetir hasta, ya es una estructura que llamamos de post-chequeo. ¿Por qué? Porque las evaluaciones, ¿sí? Para continuar en el ciclo o para salir del ciclo, se hacen al final. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer todas las operaciones de primero, ¿ya? Antes de evaluar si sigo o no sigo. ¿Ya? Entonces, miremos qué es lo que debo hacer. Entonces, lo primero es, el intento empieza en 0, pero como se supone que ya voy a arrancar con el primer intento, entonces intento le sumo 1. Estoy intentando ingresar la primera vez la contraseña. ¿Listo? Entonces dice, dame la clave. Leo la clave. Viene la pregunta, ¿es intento mayor o igual que 3? No, porque vale 1, en este momento vale 1. Clave es diferente de 352 y clave diferente de 259 y clave diferente de 569. Vamos a ver aquí esta tablita que está a la derecha. Vamos a suponer que se entró 350. Entonces, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero. Y entonces, como intento mayor que o igual que 3 también es verdadero, todo esto es verdadero. Perdón, esto es falso porque este intento apenas va en 1. Entonces, no pasa por aquí, sino que viene acá. Intento menor o igual que 3, sí. Y clave es 352, 259 o 569. No, no lo es. Entonces, esto es verdadero y falso. Entonces eso da falso. ¿Ya? Entonces, esto no pasa nada por acá. Viene a la evaluación de la condición para saber si el ciclo de repetir sigue o no sigue. ¿La clave es válida o el intento es menor o igual que 3? Sí. Perdón, esto es... A ver, esto es falso, falso, falso. Y bueno, y el intento es menor o igual que 3, esto daría verdadero y entonces saldría aquí. Por eso este me quedó.
Este intento no me quedó bien acá. ¿Ya? Intento es igual a 3. No. Entonces esto es falso. ¿Cierto? Entonces esto es falso todo. Entonces falso o falso o falso. Entonces da falso. Entonces vuelve a repetir. Pasa al segundo intento. Dame la clave. Lee la clave. Entonces supongamos que es 200. Entonces, intento es mayor que 3, no, pues ya si esto es falso, entonces va al si no. Intento es menor que 3, sí, la clave es válida, no, porque es 200. Entonces esto da falso, sale de aquí. Clave es válida, no, o intento es igual a 3, no. Viene acá, pasa a otro intento, este sería el tercero. Dame la clave es 100. Entonces, intento es mayor o igual que 3, sí es igual a 3. La clave es diferente, es inválida, sí. Entonces escriba demasiados intentos. ¿Ya? Entonces dio demasiados intentos, ya termina este sí. Y la clave es inválida, esto da falso, pero el intento sí es igual a 3, entonces esto da verdadero y verdadero con falso pues da verdadero. Entonces termina el algoritmo. ¿Ya? Por aquí está la ejecución en el caso de que la clave sea válida. ¿Sí? Entonces pueden hacer la prueba ustedes y aquí está la forma en la cual pues funciona el repetir. Bueno, quisiera hacer algo y es ir al laboratorio, ¿no es cierto?, para ver los dos últimos puntos que tienen que ver con ciclos. Voy a salir de acá. El laboratorio, vamos a presentarlo. Laboratorio 4. Listo. Bueno, entonces voy a explicar este punto primero que dice que habla de las estructuras de iteración. Entonces, voy a escribir aquí como el problema que se está planteando. O sea, necesito encontrar el valor de pi utilizando una serie, que es la serie de Leibniz, y entonces esa serie de Leibniz es 4 menos 4 sobre 3 más 4 sobre 7 menos 4 sobre 9. Perdón, aquí me equivoqué. Este es 4 sobre 5 menos 4 sobre 7 más 4 sobre 9 menos 4 sobre 11 más, ¿ya? Así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahí dan la expresión general que me permite mostrar los números. Entonces la expresión sería 4 por menos 1 a la n sobre 2n más 1. ¿Sí? Entonces, hay dos formas como de ver la generación de los números. ¿Ya? Una, en el enunciado dice generar los n más 1 primeros términos de la suma. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, si n es 4, entonces serían los 5 primeros términos. ¿Ya? Entonces, pues vamos a tratar de hacer esa mirada por los dos lados.
para que ustedes observen cómo sería la diferencia. Entonces aquí yo tengo que generar una variable que me diga cuáles son los términos o el número de términos que yo estoy generando. En este caso voy a tener el valor i también. Sí, voy a declarar i. Necesito generar el término. Y finalmente pues tengo que colocar cuál es el valor de pi. Entonces tengo tres variables. Esta que es entera y el término que es real y el valor de pi que también es real. ¿Ya? Entonces, el primer valor, al colocar esto, el primer valor, este valor de pi debería ser 4. ¿Ya? Debería ser 4. Entonces, el primer valor es 4, ¿para qué? Para generar este primer término. ¿Listo? Entonces, voy a empezar primer término. O sea, cuando a mí me piden el número de términos, entonces pues es 4. ¿Cierto? Entonces yo hago esto de esta manera. Empiezo en 1 y empieza en 1. El término que yo estoy generando es 4. María. A ver, es 4 por menos 1 a la 1 dividido entre 2 por 1 da 2 más 1 da 3. ¿Sí? Y entonces el valor de pi sería 4 más este menos 1 a la 1, pues da menos, da. Entonces este sería, voy a escribir aquí el 4 y el término que sigue pues no es más, sino que es menos. Menos 4 dividido entre 3. Paso al siguiente término, segundo. Entonces sería, el término que debo generar sería este 4/5. Entonces sería 4 por menos 1 a este i, sería al cuadrado, dividido entre 2 por 2 más 1. Entonces esto da más, o sea, esto que tengo ya aquí arriba, más menos 1 al cuadrado da 1, entonces esto da 4, 2 por 2 da 4, más 1 da 5, más 4/5, entonces ya generé este valor también. El tercer término, entonces sería 4 por menos 1 elevado a la 3, dividido entre 2 por 3 más 1. Entonces esto daría menos 1 al cubo da menos 1, por 4 da menos, ¿no es cierto? Menos 4 dividido entre 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Ya? Y entonces tengo esto menos este término que acabo de generar. Luego iría al cuarto término y entonces el término que se debe generar ahí es 4 por menos 1 a la 4 dividido entre 2 por 4 más 1. Esto da menos 1 a la 4, pues da 1, por 4 da 4, esto da signo positivo. Y esto da 2 por 4, 8, más 1, 9. Y entonces ya generé el otro término de la serie. Y ahí ya tengo entonces los 4 términos generados, pero como debo incluir el 4, entonces ahí ya está el 4 incluido, que sería el quinto término, porque serían n más 1 términos, ¿ya? N más 1 términos. 4 términos que generé, más el primero, que es el 4, que ya estaba definido desde el principio. ¿Está claro hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí, sí, señor. Bueno, dime la pregunta. Tú estabas presentando el laboratorio, ¿verdad?
Estoy presentando el laboratorio y sí, señora, tiene toda la razón, pero usted debió haberme dicho esto antes. Ay, bueno, no hay problema, no hay problema. Me parece que faltan 5 y yo creo que estoy es como apretado por el tiempo. Bueno, vamos a... Pero pues igual yo creo que sí se entendió. Bueno, voy a tratar de repasar rápidamente. Exacto. ¿Ya? Entonces, bueno, dijimos, hay dos formas de ver como la generación de los términos. El término que tengo acá arriba es el que yo tengo que generar, utilizar siempre y es el término que se va generando. Cuando n vale 1, entonces esto es menos 1 por esto da 2, más 1 da 3, o sea, menos 1/3. Entonces 4 por menos 1/3 sería la generación de este menos 4/3. Cuando vale 4, que sería este término, 4/9, entonces sería 4 por menos 1 a la 4, eso da 1, entonces daría 4 acá arriba, y aquí daría 8 más 1 da 9, entonces ahí están los 4/9. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Empiezo, los términos los genero del 1 al 4, ya, del 1 al 4, pero debo tener en cuenta que el primer término ya lo incluí. ¿Por qué? Porque el valor inicial de pi debe ser 4, que es este 4 que aparece acá. ¿Listo? Entonces, empiezo a generar los términos. Debo declarar una variable i que me genere en forma consecutiva los números de 1 a 4. ¿Ya? Y entonces, aquí se van apareciendo 4 por menos 1 a la 1 dividido entre 3 da 4 menos 4/3. El siguiente término sería con i igual a 2, entonces sería 4 por menos 1 al cuadrado, esto da 1, por 4 da 4, dividido entre 5. ¿Listo? Más el resultado, entonces sería 4 dividido entre 5, sería lo que ya llevaba en el valor de pi, 4 menos 4/3 más 4/5, que sería el segundo término, este que aparece acá. Bueno, el tercer término, pues simplemente reemplazar el valor de n, este n, por el i que estoy generando. ¿Ya? Este n, ¿por qué no uso este n aquí como variable? Porque este n es el número de términos que yo debo trabajar. Entonces, por eso, pues no quiero como confundir esos números. Entonces, convierto este n en i y aquí dentro de la generación de los términos, pues uso el valor de i. Para la siguiente forma de ver la solución, pues es bastante parecida. Voy a poner aquí otra rayita. Entonces necesito también un i, un término, y el valor de pi. ¿Listo? Entonces son variables, estas variables las debo declarar, y debe ser entero, pero en este caso voy a empezar y en 0. ¿Sí? El número de términos es igual a 4 también, ¿no es cierto? Pero entonces recuerden que aquí el problema me dice generar los n más 1 términos. ¿Sí? N más 1 términos. Entonces serían 5 términos. Entonces por eso yo empiezo en 0. ¿Sí? Empiezo en 0. El valor de pi arranca en 0. En esta ocasión arranca en 0. Y entonces vamos a generar el primer término. El primer término sería 4 por menos 1 a la 0 dividido entre 2 por 0 más 1. Entonces esto da menos 1 a la 0, ¿cuánto da? ¿Aló? 1, exactamente. 1 por 4 da 4. Y abajo, ¿qué me queda? 2 por 0 da 0, más 1 da 1. Entonces 4, este sería el primer término, 4. Bueno, ya tengo el primer término ahí generado. Para i igual a 1. Entonces sería 4 por menos 1 elevado a la 1 dividido entre 2 por 1 más 1. ¿Sí? Entonces esto sería menos 1 a la 1, pues da menos 1. Entonces daría menos 4 dividido entre 2 por 1 da 2, más 1 da 3. Entonces ya tengo el segundo término, menos 4/3.
Siguiente número o término. Entonces sería 4 por menos 1 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 2 más 1. Entonces esto da menos 1 al cuadrado, da 1. 1 por 4 da 4. Dividido entre 4 más 1 da 5, pero con signo positivo. Ahí están los 4/5, que es el tercer término. El siguiente término, igual a 3, entonces sería 4 por menos 1 elevado al cubo, dividido entre 2 por 3 más 1. Entonces este menos 1 al cubo da menos 1, por 4 da menos, ¿ya? Y abajo queda, perdón, aquí arriba sería 4, ¿no? Menos 1 por 4 da 4, da menos 4, y esto da 2 por 3, 6, más 1 da 7. Ahí tengo el siguiente término, cuarto término. El último término, porque iba hasta 4, o sea, el tope es n, 4. ¿Ya? Entonces daría 4 multiplicado por menos 1 elevado a la 4, dividido entre 2 por 4 más 1. Entonces esto da menos 1 a la 4, da 1, entonces da más 4. Y en el denominador, entonces, ¿qué me queda? Me queda 8 más 1 da 9, más 4 novenos, que sería el último término que debo generar. ¿Listo? Entonces, están las dos formas de hacerlo. En ambos casos pueden utilizar el ciclo for, el ciclo para, ¿ya? Que sería el más sencillo para emplear allí, ¿ya? Y pues ya se me acabó el tiempo, entonces pues dejamos el tema para la siguiente clase. Bueno, yo creo que con esto ya pueden ustedes hacer el algoritmo y empezar a cacharrearle, a probarlo en PCInt para ver que funciona o no funciona. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, no, profe. Bueno, para los que almuerzan o almorzamos, buen provecho. Y bueno, cuídense, síganse cuidando, vamos mejorando los números, las cifras, pero de todas maneras sigue la amenaza. ¿Ya? Entonces, cuidémonos y espero que les siga yendo bien en su carrera y terminando este semestre. Bueno. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Bueno, chao. Chao, profe. Bueno, Gracias. hasta luego. Listo.